Mi suegra se rió a carcajadas mientras me daba mi asignación de 50 euros y me humillaba, pero su risa se cortó en seco al ver el contenido del sobre marrón que le entregué. Un hogar debería ser el lugar más confortable del mundo para descansar, pero esa teoría se desvaneció en cuanto vi los zapatos esparcidos por la entrada, como si se hubiera celebrado una asamblea improvisada. Y yo acababa de volver del trabajo. Sentía el cuerpo molido después de un día entero lidiando con los problemas interminables del restaurante. Justo cuando iba a meter la llave, la puerta se abrió de par en par, y un intenso olor a jamón ibérico y queso curado me golpeó la nariz. Olía de maravilla, sí, pero el problema es que yo no había comprado jamón, y mi cartera empezó a temblar de miedo imaginando quién lo había hecho. La escena en el salón puso a prueba mi fe y mi paciencia. Allí estaban, sentados tan campantes, mi suegra Pilar y mi cuñada Raquel. Mientras tanto, mi marido, Javier, se chupaba los dedos llenos de grasa del jamón como si fuera la última comida sobre la faz de la tierra. Los tres estaban sentados con los pies subidos a la mesa de cristal que acababa de limpiar esa misma mañana. Las migas de pan y los restos de comida estaban esparcidos por mi alfombra de pelo largo favorita, creando un nuevo y exasperante patrón abstracto. No hubo una cálida bienvenida, ni preguntas de cortesía como ¿ya has comido? O ¿estás cansada después de todo el día trabajando? Lo único que recibí fue la mirada penetrante de Pilar, como si yo fuera una cobradora de deudas que llega en el peor momento. Javier ni siquiera se molestó en levantarse para ayudarme con la pesada bolsa del portátil. Se limitó a mirar de reojo y volvió a enfrascarse en su móvil, quizás respondiendo a comentarios de haters en redes sociales o simplemente viendo vídeos de gatos graciosos. No sé, mi marido tenía un talento extraordinario para hacer de estatua decorativa en su propia casa. Si hubiera un concurso de sentarse quieto mientras se juega con el móvil, estoy segura de que Javier sería campeón nacional. Raquel, mi cuñada, con sus aires de grandeza pero con la cartera al nivel de un estudiante a fin de mes, solo resopló al verme llegar. Parecía que mi presencia en mi propia casa interrumpía su picnic particular. Apenas había apoyado el trasero en el sofá cuando la voz chillona de Pilar llenó la estancia. Sin preámbulos, sin introducción, me señaló directamente a la cara con su dedo índice manchado de grasa. Dijo que a partir de este mes, las reglas del juego en esta casa tenían que cambiar por completo. Según ella, yo era una derrochadora, y no sabía administrar el dinero. Y eso que era yo quien cubría todos los gastos, desde la luz y el agua hasta la fibra óptica de Javier para que pudiera seguir existiendo en el mundo virtual. La lógica de Pilar a menudo superaba los límites de la razón humana corriente. Quizás vivía en otra dimensión donde se culpaba precisamente a quien más trabajaba. Pilar enderezó la espalda, preparándose para soltar su edicto real con una cara de falsa seriedad. Dijo que el sueldo que yo ganaba cada mes era demasiado para que lo manejara una mujer como yo. En su opinión, tanto dinero podía hacer que una esposa se volviera rebelde con su marido. Y eso que Javier nunca se había quejado del dinero mientras tuviera el estómago lleno y tabaco disponible. Pero por supuesto, Javier se limitaba a asentir como un perrito de salpicadero, aprobando cualquier cosa que saliera de la boca de su madre. Para Javier, su madre era la ley, y yo solo era un cajero automático andante que casualmente dormía en esta casa. La siguiente frase que salió de la boca de Pilar hizo que me hirviera la sangre hasta la coronilla. Dijo, «Dame tu sueldo, lo administraré yo. Para ti, con 50 euros para compresas tienes de sobra». Lo dijo con ligereza, como si 50 euros fuera una cantidad generosísima para sobrevivir un mes en Madrid. Y luego soltó una carcajada, una risa que sonaba increíblemente satisfecha y despectiva. Raquel se unió con risitas a su lado, dando palmaditas, como si fuera el chiste más gracioso del siglo. Incluso Javier, mi propio marido, me dedicó una sonrisa burlona. 50 euros para un mes, decían. Quizás Pilar pensaba que yo era una planta de interior que solo necesitaba agua del grifo y sol por la mañana para vivir. Y encima mencionaba lo de las compresas, como si mis necesidades como mujer fueran mi único gasto importante. Parecía que su dignidad como suegra se había hipotecado por una codicia sin remedio. Y eso que la hipoteca de esta casa, la gasolina del coche, la compra del mes, hasta el dinero para los apaños, que Pilar le pedía a escondidas a Javier. ¿De quién era todo ese dinero si no era mío? Pero bueno, la gente avariciosa suele sufrir de amnesia repentina cuando se trata del origen del dinero. Extrañamente, en lugar de estallar de rabia o ponerme a llorar como en una telenovela, me sentí increíblemente tranquila. Mi mente se enfrió de repente, tan fría como los hielos en un bar de barrio. Los miré uno por uno, grabando sus rostros de victoria en mi memoria. La cara de Pilar, brillante por la grasa del jamón, la cara de Raquel, llena de envidia, y la cara de Javier, impasible y sin remordimientos.
Creían que mi silencio se debía al miedo o a que me había resignado a mi destino de ser una esclava en mi propia casa. No sabían que en mi cabeza estaba planeando la fiesta de despedida más espectacular para ellos. Lentamente, respiré hondo y exhalé despacio. Me puse de pie, erguida, y me arreglé la ropa de trabajo, que estaba un poco arrugada. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios, una sonrisa que hizo que Raquel frunciera el ceño, confundida. Ah, ¿así que es eso, Pilar? ¿Quiere usted manejar todo mi sueldo? Pregunté con un tono de voz tan suave, incluso más suave que la seda. Pilar asintió enérgicamente, con los ojos brillantes al imaginar la montaña de dinero que iba a controlar. Seguro que ya tenía una larga lista de la compra en la cabeza, desde joyas de oro hasta un vestido nuevo para la próxima boda, y así presumir ante las vecinas. Sin decir más, me dirigí al dormitorio principal. Mis pasos eran ligeros, tan ligeros como la carga que pronto me quitaría de encima. Abrí el armario y saqué un sobre marrón y grueso que había preparado hacía una semana. Este sobre había estado esperando el momento perfecto para salir a la luz, y parecía que el destino me lo había servido en bandeja a través de la boca venenosa de Pilar. Sopesé el sobre un momento, sintiendo su grosor. No era solo un sobre, era mi billete a la libertad. Volví al salón, donde esos tres seres humanos todavía me miraban expectantes, esperando el tributo que creían que iban a recibir. El ambiente en el salón se volvió silencioso de repente, como en un examen de selectividad cuando entra el vigilante. Los ojos de los tres estaban fijos en el objeto que sostenía firmemente en mi mano derecha. Aquel sobre marrón parecía grueso y tentador, como si gritara pidiendo ser abierto. Pilar incluso tragó saliva. Su nuez subía y bajaba con un ritmo bastante cómico. Probablemente, en su cabeza, este sobre contenía fardos de billetes, el bonus anual o los beneficios del restaurante que siempre habían codiciado. Lo que no sabían era que el grosor del sobre no provenía de billetes morados, sino de una pila de sus propios pecados y estupideces que yo había documentado meticulosamente. Dejé el sobre la mesa de cristal, justo en medio de las cortezas de queso y los restos de jamón esparcidos. Mis movimientos eran lentos y calculados, alargando deliberadamente el momento para disfrutar un poco más de sus caras de expectación. «Esto es lo que pedíais, Pilar», dije secamente. «Decíais que queríais tomar el control de las finanzas, ¿verdad? Adelante. Ahí están todos los activos y responsabilidades de esta casa». Apenas había retirado la mano cuando Pilar se abalanzó sobre el sobre con la velocidad de un rayo. Increíble la energía que tienen algunas personas mayores cuando se trata de dinero. Sus reflejos podrían superar a los de un atleta de élite. Raquel y Javier se pegaron a Pilar de inmediato, como hormigas que acaban de oler azúcar derramado. Sus cabezas chocaban mientras competían por la posición más estratégica para ver el contenido del sobre mágico. «Jala, qué gordo es, mamá. Seguro que aquí hay miles de euros», susurró Raquel con una voz que de susurro tenía poco. Javier solo sonreía de oreja a oreja, con los ojos achinados. Quizás ya se imaginaba comprando el último videojuego o invitando a sus amigos a unas cañas para aparentar ser un hombre de éxito. Pobres ilusiones, destinadas a volar alto solo para estrellarse sin paracaídas en el abismo de la realidad. Con un gesto brusco e impaciente, Pilar rompió el sello del sobre. El sonido del papel rasgándose resonó con fuerza en la habitación silenciosa. Le dio la vuelta al sobre y volcó su contenido sobre la mesa. Pero en ese instante, el tiempo pareció detenerse para los tres. En lugar de billetes morados y azules cayendo como una lluvia de prosperidad, lo que salió fue una pila de folios blancos con membretes oficiales y rígidos. La amplia sonrisa del rostro de Javier se desvaneció al instante, reemplazada por una expresión de confusión, como la de alguien que se ha equivocado de baño público. Pilar arrugó su ya arrugado ceño. Su mano temblaba al coger la primera hoja. Entrecerró los ojos, intentando descifrar las letras en negrita sin sus gafas de leer. Demanda de divorcio», balbuceó Pilar. La voz se le quedó atascada en la garganta, como si se le hubiera clavado una espina de pescado. Su rostro, que antes rebosaba de alegría, se tornó pálido de repente, más blanco que la pared sin pintar. Me miró horrorizada, como si me acabara de transformar en un fantasma. Antes de que Pilar pudiera recuperarse del shock, Javier agarró frenéticamente otro papel de la mesa. Era una copia de la escritura de la casa. Allí estaba escrito, negro sobre blanco, el nombre de la única propietaria, Carmen, junto con una fecha de compra muy anterior a nuestro matrimonio, completo con la prueba notarial de que era un bien privativo que no podía ser tocado. Javier abrió los ojos como platos, con la boca tan abierta que hasta una mosca dudaría en entrar. Acababa de darse cuenta de que el palacio donde había estado holgazaneando todo este tiempo no era suyo, ni un céntimo.
Su sueño de quedarse con la casa si nos divorciábamos se había desvanecido en cuestión de segundos. Mientras tanto, Raquel sostenía la última hoja con mano temblorosa. Era un resumen detallado de las deudas de juego online y préstamos usureros a nombre de Javier, cuyos intereses yo había estado pagando en secreto. La suma era astronómica, suficiente para provocarle un infarto a cualquiera. Debajo del desglose, había una declaración jurada que decía: «Dejo de ser su avalista y de pagar sus cuotas desde este mismo instante». Raquel miró a su hermano con incredulidad y luego a mí con pánico. Se dio cuenta de que, si yo dejaba de pagar, los cobradores que vendrían no serían tan educados como los invitados de una boda. «¿Por qué tan callados? ¿No erais los que más os reíais hace un momento?», pregunté, recostándome tranquilamente en el sofá. Los miré uno por uno con una mirada gélida. «Decíais que solo necesitaba 50 euros para compresas. Bueno, ahora calculad vosotros mismos. Sin mi dinero, sin mi casa, y con esa montaña de deudas de Javier, ¿creéis que 50 euros os darán para vivir una semana los tres?». La habitación quedó en silencio absoluto. Incluso su respiración sonaba pesada. La arrogancia que llenaba el ambiente se había evaporado, reemplazada por el hedor a miedo y a un arrepentimiento tardío. Acababan de darse cuenta de que habían cavado su propia tumba. Si hubiera un concurso de estatuas a nivel de barrio, los tres que tenía delante habrían arrasado con todos los trofeos. Estaban paralizados, con la boca ligeramente abierta, como peces de colores sin oxígeno en un acuario. La cara de Pilar, antes desafiante, ahora estaba lívida. El grueso maquillaje parecía agrietarse bajo su expresión de shock desmedido. Javier, que normalmente iba de gallito, ahora parecía encogido. Sus hombros cayeron en picado, como si de repente le hubieran quitado la columna vertebral. Era una vista que deleitaba mis ojos, mucho más hermosa que cualquier atardecer en la playa. Finalmente, fue Pilar la primera en salir de su estado de congelación. Tiró la escritura de la casa sobre la mesa con brusquedad. Su respiración era agitada, como la de un toro ante un capote rojo. «¿Estás loca, Carmen?», gritó con la voz quebrada. «¿Qué clase de esposa eres para atreverte a pedirle el divorcio a tu marido? Recuerda, Javier es tu marido. Tu deber es obedecerle. Esta casa también es suya. No seas tan avariciosa». La lógica de Pilar era realmente asombrosa. Olvidaba que el deber de una esposa no incluye aguantar a un marido ludópata que permite que su madre la exprima. Yo solo sonreí de lado mirando a Pilar con una lástima fingida. «¿Ha leído mal o se hace la que no entiende?», pregunté tranquilamente señalando la escritura con la barbilla. «Ahí pone mi nombre bien claro. La fecha de compra es de 3 años antes de que me casara con su hijo. Así que, legalmente, Javier no tiene derecho ni a una sola baldosa de esta casa. A no ser que quiera contar el polvo de las ventanas, eso sí que se lo puede llevar». Pilar balbuceó. Sus ojos se movían frenéticamente buscando otra excusa, pero su boca permaneció cerrada, derrotada. Al ver a su madre acorralada, Javier intentó tomar el control de la situación con su táctica habitual, la súplica. Se levantó del sofá, su rostro pálido ahora forzado en una expresión lastimera que me dio asco. Intentó cogerme la mano, pero retrocedí un paso al instante, como si su mano portara un virus mortal. «Cariño, no te pongas así», dijo con una voz suavizada, que sonaba como un gato atrapado en una puerta. «Lo del sueldo era solo una broma de mi madre. Solo queríamos poner a prueba tu paciencia. No vas a pedir el divorcio por una broma, ¿verdad? Hablemoslo con calma, por favor». Solté una risita seca, sin rastro de humor. «¿Una broma dices, Javier?», pregunté mirándole fijamente a los ojos. «¿La deuda de juego de 5,000 euros también era una broma? ¿Las facturas del prestamista con intereses que te ahogan también son un chiste? He estado callada todo este tiempo, Javier. Lo he pagado en secreto para proteger tu reputación. ¿Y cuál ha sido vuestra respuesta? Pedirme que viva con 50 euros al mes». Negué con la cabeza. «Lo siento, Javier. La beneficencia ha cerrado. Si quieres poner a prueba la paciencia de alguien, hazlo en la calle, no en mi casa». Raquel, que había permanecido en silencio sosteniendo el papel con el desglose de las deudas de su hermano, habló de repente con voz temblorosa. «Pero Carmen, si te divorcias de Javier, ¿quién pagará el resto de la deuda? ¿Y dónde vamos a vivir mi madre y yo?». Esa pregunta inocente, nacida del miedo a la pobreza, sonaba increíblemente egoísta. No le importaba que mi matrimonio se rompiera. Lo único que le preocupaba era quién sería su nueva vaca lechera. «Pues no lo sé, Raquel. Eso ya no es asunto mío», respondí con indiferencia, encogiéndome de hombros. «Javier es el hombre, el cabeza de familia. Seguro que puede encontrar la forma de ganar dinero. O quizás tú puedas ayudar a tu hermano. Dices que tus bolsos y zapatos son muy caros, ¿no? Intenta venderlos.
Algo sacarás para pagar los intereses de una semana. El rostro de Raquel se puso rojo como un tomate. No sé si por vergüenza o por rabia al ver amenazada su colección de artículos de lujo comprados con mi dinero. Miré el reloj de la pared. Las manecillas seguían girando, y yo tenía muchas ganas de darme una ducha caliente y dormir plácidamente sin parásitos a mi alrededor. Bueno, se acabó el drama por esta noche, dije con firmeza, cortando la intención de Pilar de empezar un segundo discurso. Os doy 10 minutos. Haced las maletas con vuestras cosas personales de la habitación de invitados. Recordad, solo cosas personales. No intentéis llevaros nada mío, y mucho menos el bote de galletas de la mesa. 10 minutos, chilló Pilar, histérica. ¿Nos echas en mitad de la noche? ¿Dónde quieres que durmamos? ¿Qué corazón más duro tienes, Carmen? Vaya, ¿no era usted la que quería administrar mi sueldo? Eso significa que es buena gestionando el dinero. Seguro que tiene muchos ahorros para un hotel o al menos para comprar una tienda de campaña, repliqué con sarcasmo. 10 minutos. A partir de ya. Si os pasáis un segundo, no me culpéis si actúa el vigilante de la urbanización. Y que sepáis que los vigilantes de aquí son muy serios, sobre todo si se enteran de que hay invitados montando escándalo. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y entré en mi habitación, dejando atrás a 3 seres humanos que ahora corrían como pollos sin cabeza. El sonido de pasos apresurados y los refunfuños de Pilar a mis espaldas sonaban como la música de la victoria en mis oídos. El alboroto procedente de la habitación de invitados parecía una pelea por las rebajas. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, supervisando sus movimientos como un capataz de obra. Pilar parecía la más ocupada. Sus manos agarraban la ropa del armario y la tiraban de cualquier manera en una bolsa de viaje enorme que no sé de dónde había sacado. Raquel, en cambio, lloriqueaba en un rincón de la cama, abrazando sus botes de cremas faciales como si la estuvieran separando del amor de su vida. Mientras tanto, Javier, él solo iba y venía sin rumbo fijo, como una plancha estropeada. Cogía una camisa y la volvía a dejar. La viva imagen de un hombre que ha perdido el norte. Los malos hábitos son difíciles de erradicar. Las manos de Pilar parecían tener un picor irrefrenable por coger cualquier cosa que brillara. Vi con mis propios ojos cómo intentaba meter mi fular de seda caro en su bolsa. Un momento, Pilar. La reprendí con calma pero con firmeza. Ese fular lo compré en una feria de artesanía. Es caro, no está incluido en el equipaje de mano. Por favor, sáquelo o le vacío la bolsa aquí mismo. Con la cara roja de vergüenza y rabia contenida, Pilar sacó la delicada tela y la tiró de vuelta a la cama. Su boca murmuraba una retahíla de maldiciones que, por suerte, no se oían con claridad por culpa de los sollozos cada vez más fuertes de Raquel. Javier seguía intentando jugar su última carta como marido agraviado. Dejó de dar vueltas y me miró con los ojos deliberadamente llorosos, esperando que mi corazón de mujer se derritiera. Cariño, ¿de verdad eres capaz de dejar a mi madre en la calle? Ya es de noche. Hace frío, dijo lastimeramente. Me limité a mirar el reloj, ignorando su drama barato. El frío de la noche es malo, Javier. Pero, ¿qué es peor? ¿Eso o la boca de quien le pide a su mujer que viva con 50 euros al mes mientras él se da la gran vida? Además, tú eres un hombre, ¿no? Deberías ser el escudo de tu madre y tu hermana, no lloriquearle a la mujer de la que religiosamente hablando te acabas de divorciar. Justo cuando la aguja larga del reloj marcó las 12, sonó el timbre de la verja, rompiendo el silencio de la noche. Sonreí ampliamente. La caballería había llegado justo a tiempo. Fui a la entrada y abrí la puerta a 2 vigilantes de seguridad de la urbanización, corpulentos, Manuel y su compañero. Les había avisado por mensaje cuando entré en la habitación. Buenas noches, doña Carmen. ¿Hay algún problema? Nos pidió que estuviéramos alerta, preguntó Manuel educadamente, ajustándose la gorra. Señalé hacia el salón, donde los 3 invitados no deseados acababan de arrastrar sus maletas fuera de la habitación con cara de pocos amigos. Por favor, ayúdenles a salir, Manuel. Son unos invitados a los que se les ha acabado el tiempo de visita, pero les cuesta un poco irse, dije sonriendo amablemente a Manuel. El rostro de Javier se puso pálido al ver los uniformes azules. El poco valor que había reunido para discutir conmigo se desvaneció al instante. Pilar intentó gritar una protesta, acusándome de abandonar a mis mayores, pero Manuel, con firmeza pero sin perder la educación, cogió la gran bolsa de Pilar y la llevó hacia la verja. Vamos, señoras, señores. No es plan de molestar a los vecinos a estas horas. Por favor, continúen su discusión fuera, dijo Manuel con un tono que no admitía réplica. La escena que siguió fue el desfile más patético y, a la vez, más satisfactorio de toda mi vida en esta casa. Pilar caminaba a trompicones, refunfuñando sin parar.
Raquel la seguía arrastrando los pies con la cabeza gacha, calzando unas chanclas porque se le había roto un tacón con las prisas. Y Javier iba el último, con la cabeza completamente hundida. ¿Se acabaron los aires de chulo? ¿Se acabaron las risas burlonas? Parecían una compañía de teatro de aficionados a la que se le ha caído el escenario. Los acompañé hasta la verja, asegurándome de que no se llevaran ni una sola piedra de mi jardín en los bolsillos. En cuanto cruzaron el umbral, Manuel cerró la alta puerta de hierro con un clank que sonó a música celestial en mis oídos. Javier se giró, se agarró a los barrotes y me miró con desesperación, quizás esperando que cambiara de opinión en el último segundo, como en las películas románticas. Lástima que para ellos esto fuera una película de terror, y yo la directora. Buenas noches, Javier. Espero que te vaya bien con tus 50 euros, le dije, despidiéndome con un pequeño gesto de la mano. Apagué la luz del porche, dejándolos en la oscuridad al borde de la fría acera, y entré en mi casa, que ahora se sentía inmensa, fresca y, lo más importante, libre de plagas. Dormir profundamente sin los ronquidos de Javier ni el sonido del televisor de Pilar a todo volumen resultó ser un placer terrenal incomparable. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos y viajar al mundo de los sueños, mi móvil, que estaba en la mesilla de noche, vibró con fuerza. La pantalla se iluminó en la oscuridad de la habitación, mostrando una cascada de notificaciones de mi aplicación del banco. Parecía que ahí fuera había 3 personas en pánico intentando asaltar mi fortaleza financiera. Cogí el móvil conteniendo la risa, imaginando la escena cómica que se estaba desarrollando en el cajero automático de la entrada de la urbanización. Mis sospechas se confirmaron. Las notificaciones informaban de intentos fallidos de retirada de efectivo. 1, 2, hasta 5 veces en un minuto. Javier debía de estar sudando la gota gorda frente a la máquina, tecleando el PIN con dedos temblorosos, esperando que el cajero leyera mal la tarjeta o que, de repente, escupiera dinero por pura lástima. Qué pena, Javier. La tarjeta que tienes es solo una tarjeta adicional. La principal la tengo yo, y el botón de bloqueo temporal lo pulsé mientras estabais ocupados haciendo las maletas. Así que podéis discutir con la máquina hasta el amanecer. El dinero no saldrá ni aunque lloréis sangre. Podía imaginar la cara de Pilar al ver en la pantalla el mensaje «Transacción denegada». Seguro que estaba golpeando el cajero con el bolso, acusándolo de estar estropeado o de conspirar conmigo. Raquel probablemente se estaría mordiendo las uñas, dándose cuenta de que esa noche no dormiría en una cama blanda de hotel como las que solían presumir en redes sociales. El karma es rápido, más rápido que el servicio de comida a domicilio que Javier solía pedir con mi dinero. Fue una gran satisfacción ver esas notificaciones de fracaso, como si fueran el marcador de un partido en el que yo había ganado por goleada. No contentos con el fracaso en el cajero, 10 minutos después llegó otra notificación, esta vez, de un hotel de 3 estrellas no muy lejos de nuestra urbanización. Parece que todavía les quedaba orgullo para intentar alojarse en un lugar decente, a pesar de que el efectivo en la cartera de Javier apenas alcanzaba para 3 bocadillos de calamares. La notificación decía lo mismo. Transacción denegada. La tarjeta de crédito de la que Javier presumía ante sus amigos ahora no valía más que un trozo de plástico de un juguete roto. Me reí por lo bajo las sábanas, imaginando al recepcionista del hotel mirándolos con una mezcla de lástima y sospecha cuando la tarjeta no funcionó. La dura realidad debía de estar abofeteándolos una y otra vez. Durante todo este tiempo habían vivido en las nubes, olvidándose de pisar tierra firme porque yo siempre les proporcionaba una pista de aterrizaje suave en forma de dinero. Ahora esa pista había desaparecido y caían en picado sobre el asfalto de la realidad. Javier no tenía ni un céntimo de ahorros porque su mísero sueldo siempre se lo gastaba en apuestas. Raquel era una nini con ínfulas de grandeza, y Pilar solo dependía de la paga mensual que yo le daba. La suma de las fortunas de estos 3 seres humanos era probablemente inferior a la de un músico callejero en la Gran Vía. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome increíblemente fresca y renovada. Mientras saboreaba un té caliente en el porche, Manuel, el vigilante que los había echado la noche anterior, pasó por delante de mi casa con una sonrisa cómplice. Se detuvo un momento junto a la verja, claramente ansioso por compartir su informe. Doña Carmen, su exmarido y su familia montaron un buen numerito anoche en la garita de seguridad, me informó Manuel riéndose. Querían que les prestara dinero para un taxi. Decían que se habían olvidado la cartera, pero les dije que estaba a final de mes. Al final se fueron andando refunfuñando. Luego los vi entrar en una pensión cutre que hay en el callejón de detrás del mercado. Casi escupo el té al oír su relato. La pensión del callejón de detrás del mercado era famosa por su humedad, sus colchones duros como tablas de planchar y sus mosquitos del tamaño de moscas. Imaginé a Pilar, con su piel sensible, y a Raquel,
incapaz de dormir sin aire acondicionado, acurrucadas en una habitación estrecha y con olor a rancio. Gracias por la información, Manuel. Es usted un campeón, le dije, deslizando una propina en su mano como agradecimiento por mantener la seguridad y mi cordura. Al mediodía, Javier me llamó. Era raro que tuviera saldo. Quizás se lo había sonsacado a su hermana o eran sus últimas monedas. Puse el teléfono en altavoz mientras me cortaba las uñas. Qué tranquila estás, ¿no? Eres increíblemente cruel. La voz de Javier sonaba ronca y desesperada. El ruido de fondo era ensordecedor, como claxones y gritos de aparcacoches. ¿Por qué no funcionan mis tarjetas? Mi madre está enferma. Raquel se muere de hambre. ¿Quieres matarnos lentamente? Vaya, Javier, ¿ya te has olvidado? Respondí con calma, soplándome las uñas. Anoche tú y tu madre dijisteis que ella se iba a encargar de mi sueldo, pues ahora estoy aprendiendo a ahorrar, siguiendo su consejo. Mi dinero está guardado a buen recaudo. Dijisteis que con 50 euros bastaba para compresas. ¿No os llega para comer a 3 personas que se creen tan ricas? Vuelve a hacer las cuentas, a lo mejor tu calculadora está estropeada. Sin esperar una respuesta o más insultos, colgué. Que disfrutaran de la sensación de ser completamente independientes, sin mis subsidios. Bienvenidos al mundo real, queridos. La vida es una rueda, sí, pero parece que la de la familia de Javier no solo había girado hacia abajo, sino que se había soltado y rodado hasta el fondo de una alcantarilla oscura y pestilente. Los rumores vuelan más rápido que un avión. Esa misma tarde, recibí un informe de una vieja amiga que vive en una zona humilde a las afueras. Me contó que había visto a una troupe de circo, quiero decir, a mi exmarido y su familia, acarreando sus cosas a un piso patera, en un callejón tan estrecho que las motos tenían que inclinarse para pasar. Su nuevo hogar estaba muy lejos de ser decente, y ni hablar de lujoso. Imaginen una habitación de 3 por 3 metros para albergar 3 egos del tamaño del Everest. Las paredes no eran de hormigón, sino de pladur fino que probablemente se agujerearía con un golpe. Se acabó el aire acondicionado que soplaba brisa celestial. Ahora solo tenían un pequeño ventilador oxidado que hacía tanto ruido como un rallador de coco. Y eso sí se acordaban de pagar la luz. Si no, a disfrutar de una sauna gratuita a todas horas. Podía imaginar el suplicio de Pilar allí. La mujer que no podía dormir si las sábanas no eran de algodón egipcio, ahora tendría que extender una esterilla de plástico sobre un suelo de cemento frío y húmedo. Los ambientadores de lavanda o vainilla que solía oler en mi casa ahora serían reemplazados por el hedor de las tuberías. Una mezcla de basura mojada y aguas residuales. Quizás Pilar consideraría esto una prueba divina, cuando en realidad era solo la consecuencia lógica de tener una boca demasiado grande para insultar el pan de otros. Raquel sería sin duda el blanco de todos los mosquitos de la zona. Su piel, que cuidaba con cremas de cientos de euros, pagadas por mí, claro. Ahora sería un festín para los insectos chupasangre. Se acabaron los despertares con una cara radiante. Ahora se levantaría con la cara llena de picaduras y ojeras de pasarse la noche aplastando mosquitos. Raquel, que sentía asco por una mota de polvo, ahora tendría que hacerse amiga de las cucarachas que probablemente visitarían a menudo a los nuevos y arrogantes inquilinos. El tema de la comida sería el siguiente capítulo de su tortura. Antes, solo tenían que señalar un menú y la comida aparecía en la mesa. Solomillo, paella, pizza, lo que quisieran. Ahora, el dinero que le quedaba a Javier en el bolsillo probablemente solo alcanzaba para fideos instantáneos o un menú del día con el segundo más barato. Y eso, a repartir entre 3. Me reía imaginándolos sentados en círculo en el suelo, peleando por un trozo de pan duro mientras se echaban la culpa unos a otros de su ruina, cuando la respuesta estaba en su propio reflejo. En medio de ese sufrimiento, Javier se convertiría en el saco de boxeo de su madre. Pilar, incapaz de aceptar su nueva vida, se quejaría todo el día, culpando a Javier por inútil, por no tener ahorros y por no saber engatusar a su mujer. Javier, con una moral tan frágil como una galleta mojada, solo podría agachar la cabeza. Ya no podía escaparse a apostar o a tomar cafés caros porque su saldo era 0. Estaba atrapado en la prisión que él mismo había construido, con 2 carceleras increíblemente quejicas. Mientras ellos disfrutaban de su nuevo palacio de cartón, yo estaba ocupada haciendo una limpieza a fondo, no solo del polvo, sino de todas las huellas negativas que habían dejado. Contraté un servicio de limpieza profesional para aspirar hasta la última mota de polvo de su antigua habitación, desinfectar el ambiente y renovar la casa. Metí toda la ropa que Javier había dejado en grandes bolsas de basura, no para guardarla como recuerdo, sino para donarla. La casa parecía el doble de grande y 10 veces más luminosa. Ya no había esa aura negativa que oprimía el pecho. Me senté en mi cómodo sofá, bebiendo un zumo de naranja frío mientras contemplaba el jardín.
50 € para compresas, murmuré con una sonrisa irónica. Esa frase ahora sonaba como el chiste más ridículo del mundo. Precisamente con esos 50 €, ahora ellos tendrían que aprender matemáticas avanzadas. ¿Cómo dividir esa cantidad para comida, alquiler, luz y agua para 3 adultos durante un mes? Buena suerte con los cálculos, querida familia. Espero que no os explote la calculadora. El sol de mediodía pegaba con fuerza, como si tuviera una rencilla personal con cualquiera que se atreviera a salir sin protección. En mi casa fresca y cómoda, yo disfrutaba de un té helado mientras observaba los peces del estanque, sintiendo una paz que había perdido hace mucho tiempo. Sin embargo, las noticias, que por alguna razón siempre encuentran un camino directo a mis oídos, me trajeron el relato del destino de los 3 individuos que acababan de ser desterrados de mi vida. La historia era tan detallada que podía visualizar la escena en mi cabeza como si estuviera viendo una película en alta definición. Al otro lado de la ciudad, en un bar de menú del día, polvoriento y lleno de moscas, un drama vital entraba en su acto más doloroso para Javier y su troupe. Imaginemos por un momento su estado después de varios días como habitantes de su palacio de cartón. El rostro de Raquel, normalmente impecable gracias a tratamientos de miles de euros, ahora se veía apagado y grasiento, como un churro mal escurrido. Su pelo, antes perfecto, ahora estaba lacio y enredado porque su champú caro se había acabado y había tenido que reemplazarlo por un sobre de champú de supermercado que dejaba el pelo como un estropajo. Pilar, ni te cuento. La mujer que presumía de joyas ahora parecía una bruja que ha perdido su varita mágica. Su vestido de marca estaba arrugado y su rostro tenía un pliegue permanente, como si oliera constantemente el sudor de Javier. El hambre no entiende de orgullo. Esa es una ley de la naturaleza que ni siquiera Pilar podía negar. Después de días comiendo solo fideos instantáneos que les habían retorcido las tripas, ese mediodía decidieron buscar comida de verdad. Por supuesto, no en un restaurante con aire acondicionado donde solían hacerse fotos, sino en un modesto bar de menú al borde de una ruidosa carretera. El lugar era estrecho, caluroso, y el olor a fritanga se mezclaba con el humo de los tubos de escape. Para ellos, acostumbrados a vivir como reyes, entrar en ese bar debió de ser como entrar en una sala de tortura. Javier caminaba al frente con paso cansado, metiendo la mano en el bolsillo para contar los billetes arrugados y malolientes. Su cara estaba demacrada, con ojeras por no dormir, de pasarse las noches matando mosquitos en su nuevo cuchitril. Detrás de él, Pilar se quejaba del calor, abanicándose con un trozo de cartón, mientras Raquel caminaba de puntillas para no pisar un charco de agua sucia frente al bar. Una imagen que contrastaba brutalmente con su estilo de una semana atrás, cuando aún vivían a mi costa. Se sentaron en un banco de madera largo y desconchado, apretujados junto a obreros y transportistas en su hora de la comida. Raquel miraba con asco la mesa pegajosa y las moscas que se daban un festín sobre una mancha de ketchup. Cogió una servilleta y limpió la mesa repetidamente con cara de estar a punto de vomitar. Una servilleta que tuvo que pedirle al dueño porque no tenía dinero ni para pañuelos. Pilar pidió la comida en voz baja, temerosa de que alguien la reconociera. Media ración de arroz, un poco de pisto y solo el caldo del guiso. Sin carne, pidió en un susurro. Una orden realmente patética para una ex-socialité de urbanización. Mientras intentaban tragar aquella comida que debía de saberles a arena mezclada con lágrimas de arrepentimiento, la atención de los clientes se desvió hacia un televisor antiguo que había sobre una nevera de bebidas. Era un modelo viejo, con colores que a veces se volvían morados, y un sonido con interferencias, pero aún se podía ver. El programa era un talk show de negocios muy popular, presentado por un famoso calvo con gafas de sol. El título del programa aparecía en pantalla: Historias de éxito, de la nada a reinas del negocio. Al principio, a Javier y su familia no les importó. Estaban demasiado ocupados lamentando su suerte y contando el cambio. Pero entonces, la voz grave y autoritaria del presentador mencionó un nombre que les resultaba muy familiar. Señoras y señores, nuestra invitada de hoy es una figura increíblemente inspiradora. Es la única propietaria de la cadena de restaurantes Sabores de nuestra tierra, que ahora cuenta con 50 locales en toda España. Demos la bienvenida a Doña Carmen. En ese instante, la mano de Javier, a punto de llevarse una cucharada de arroz a la boca, se detuvo en el aire. La cuchara de aluminio tembló violentamente, dejando caer los granos de arroz de vuelta al plato. Pilar, que estaba masticando el pisto, se atragantó. Sus ojos se salieron de las órbitas, mirando la pantalla como si viera un fantasma a plena luz del día. A Raquel se le cayó el trozo de pan que acababa de morder. Su boca se abrió tanto que una mosca podría haber entrado y puesto huevos si no hubiera tenido cuidado. En la borrosa pantalla del televisor, aparecí yo. Sí, la Carmen que conocían como una esposa sumisa. La Carmen a la que habían humillado,
la Carmen a la que valoraban en 50 euros. Pero la Carmen de la pantalla era diferente. Llevaba una elegante chaqueta de diseño, un maquillaje fresco y profesional, y una sonrisa de confianza que irradiaba éxito. Ya no existía la Carmen en bata por casa. Ahora estaba Carmen, la gran empresaria. Buenas tardes. Gracias por invitarme, dije en la televisión con una voz tranquila y segura. El presentador me acribilló a preguntas sobre mi negocio, y ahí fue cuando la bomba atómica de la verdad comenzó a estallar, destruyendo los últimos vestigios de cordura de la familia de Javier. Señora Carmen, mucha gente no sabe que usted es la única propietaria, no solo la gerente. ¿Por qué ha preferido mantener un perfil bajo hasta ahora?, preguntó el presentador. Yo en la televisión sonreí con sabiduría. Creo que cuanto más tienes, más humilde debes ser. Además, quería ver quiénes eran mis amigos de verdad, sin que el dinero influyera. Y sí, mantuve mis activos en secreto, incluso para mis más allegados, para evitar situaciones no deseadas. Respondí diplomáticamente. Una respuesta que era, en realidad, una indirecta muy directa para los parásitos que ahora me miraban boquiabiertos desde un bar de carretera. Pilar apretó el borde de la mesa de madera con fuerza. Sus uñas se pusieron blancas, y sus oídos ardían al oír las palabras activos y única propietaria. Su cerebro, normalmente lento para los estudios, de repente se volvió tan rápido como la calculadora de un comerciante. 50 locales, única propietaria, millones de euros. Todas esas cifras daban vueltas en su cabeza, provocándole un mareo terrible. Acababa de darse cuenta de que no había estado extorsionando a una simple gerente de restaurante, sino a una magnate de la restauración, y solo le había pedido 50 euros. ¡Qué estúpida! ¡Qué pérdida tan grande! Javier miraba la pantalla con la mirada perdida, como si le acabaran de arrancar el alma. Recordó cómo me menospreciaba, cómo me ordenaba que le preparara el café, que le lavara la ropa sucia, cómo me exigía que ahorrara. Y mientras, la esposa a la que trataba como una sirvienta era una jefa con miles de empleados. Su orgullo de hombre, ya de por sí frágil, se hizo añicos. Se sintió el hombre más estúpido del mundo. Una esposa tan rica, tan exitosa, y la había despreciado por el juego y por obedecer a su madre codiciosa. Si hubiera sido un poco más amable, ahora podría estar sentado en un despacho de director, no en una silla de madera con un chicle pegado. Raquel fue la que reaccionó de forma más histérica. Se levantó de un salto, señalando la pantalla con el dedo tembloroso. ¡Esa es mi cuñada! ¡Es Carmen!, gritó con una voz tan aguda que todos los clientes del bar se giraron sorprendidos. «Mamá, mira, mamá, es Carmen. Tiene un montón de restaurantes, es millonaria». La gente del bar miraba a Raquel con extrañeza. Veían su aspecto desaliñado, el pelo revuelto y la cara grasienta, y lo comparaban con la mujer elegante y distinguida de la televisión. Nadie la creyó. «Chica, si vas a flipar, no lo hagas a mediodía, que da mala suerte», comentó un taxista mientras sorbía su café. «¿Cómo va a tener familia pobre una mujer así de rica? Anda, termínate el arroz antes de que se enfríe». «Es verdad, señor. No miento. Es la mujer de mi hermano», insistió Raquel, sacudiendo a Javier, que seguía paralizado. «Javier, di algo. Diles que es tu mujer». Pero Javier no podía hablar. Tenía la lengua pegada al paladar. ¿De qué iba a presumir? ¿De ser el marido de la mujer a la que acababa de divorciar y echar de casa? ¿De ser el marido de la mujer a la que valoraba al precio de unas compresas? Admitirlo solo lo haría parecer aún más patético. En la televisión, la entrevista continuaba. El presentador me preguntó cuál había sido el mayor desafío de mi vida. El mayor desafío no vino del negocio. Respondí en pantalla, mirando directamente a la cámara, como si estuviera mirando a los ojos de Javier. El mayor desafío es lidiar con personas cercanas que no saben ser agradecidas, esas a las que les das la mano y te cogen el brazo. Pero doy gracias, porque ahora esa carga ha desaparecido. Me siento más ligera, más libre para crear. Esa frase los abofeteó a los tres con más fuerza que cualquier golpe físico. Pilar sintió que le faltaba el aire. La vida de lujo con la que siempre había soñado había estado al alcance de su mano, la había tenido, y ella misma la había tirado a la basura. Imaginó los bolsos de marca, las joyas de diamantes, las vacaciones en el extranjero, todos los lujos que podría haber disfrutado como suegra de una empresaria de éxito. Todo se había desvanecido, aniquilado por su codicia incontrolable. Las lágrimas de arrepentimiento empezaron a rodar por las arrugadas mejillas de Pilar, mojando su vestido raído. No eran lágrimas por haber perdido a una buena nuera, sino por haber perdido el acceso a un cajero automático andante. «Carmen, Carmen», gimió en voz baja con la voz rota. «¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué te quedaste callada?»
Pilar empezó a delirar, culpando a las circunstancias, culpándome a mí por no presumir. ¡Qué gente más rara! Incluso equivocándose buscan un chivo expiatorio. Javier agachó la cabeza, escondiendo la cara entre las manos. Estaba avergonzado, de sí mismo, de los clientes del bar y de la realidad. Recordó su arrogancia al sonreír burlonamente cuando su madre me pidió el sueldo. Recordó su suficiencia cuando le entregué el sobre marrón. Resultó que el sobre no solo contenía una demanda de divorcio, sino también su carta de despido de una vida cómoda. Acababa de ser despedido de su estatus de marido millonario. Raquel volvió a sentarse, sin fuerzas. Su energía se había agotado después de gritar en vano. Miró con desolación los restos de arroz en su plato. La comida, que antes le había parecido pasable, ahora le sabía a tierra. Volvió a mirar la pantalla y vio el bolso de mano que yo tenía a mi lado. Era una edición limitada que costaba lo mismo que un coche nuevo. Ella, que solía suplicarme que le comprara imitaciones en el mercadillo, cuando su cuñada podría haberle comprado la fábrica entera si hubiera sido un poco más educada. Somos tontos, muy tontos, se susurró a sí misma. El corpulento dueño del bar se acercó a su mesa con cara de pocos amigos. Oye, ¿vais a quedaros ahí embobados mirando la tele? ¿Os coméis el arroz o solo lo miráis? Si habéis terminado, pagad ya, que hay gente esperando. Esa brusca reprimenda los devolvió al cruel mundo real. Un mundo donde no eran nadie. Un mundo donde tenían que contar las monedas para pagar una comida que ni siquiera se habían terminado. Con mano temblorosa, Javier sacó el último billete de su cartera y se lo entregó al dueño con el corazón destrozado. Al salir del bar, sus pasos eran pesados, como si llevaran grilletes en los tobillos. Detrás de ellos, los aplausos del público en el plató de televisión resonaban, celebrando mi éxito. Ese sonido los acompañó, convirtiéndose en la banda sonora más trágica para un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. El sol picaba cada vez más, pero sus corazones estaban helados, congelados por la amarga realidad de que acababan de tirar un diamante para recoger basura. El aroma de las flores llenaba cada rincón del gran salón de un hotel de 5 estrellas que había alquilado para ese día. Era un gran día, el día en que inauguraba la sede central y el restaurante insignia de mi cadena. Los invitados importantes habían comenzado a llegar. Socios comerciales, autoridades locales y periodistas de diversos medios. Todo era brillo, elegancia y risas educadas. Sin embargo, detrás de mi amable sonrisa al saludar a los invitados, un radar en mi cabeza permanecía encendido, alerta ante la llegada de unos invitados especiales no invitados, pero que sin duda se atreverían a venir. Mi instinto nunca fallaba, especialmente después de que Manuel, el vigilante de mi urbanización y ahora informador leal, me contara que esa mañana había visto a la comitiva de mi exmarido subiendo a un autobús con un aspecto deliberadamente lastimoso. Parece que, después de verme en la televisión el día anterior, en lugar de recapacitar y arrepentirse, el cerebro retorcido de Pilar había empezado a trabajar a doble velocidad. Para gente como Pilar, la vergüenza es secundaria. Lo primero es el dinero. Seguramente pensó que una persona rica como yo tenía una debilidad fatal, el miedo a manchar mi reputación. Y ahí era donde planeaba atacarme. Retrocedamos un poco en el tiempo para ver qué ocurrió esa mañana en aquel piso patera. Según la lógica oxidada de Pilar, la única forma de sacarme dinero era mediante el chantaje emocional público. El plan fue meticulosamente trazado sobre una esterilla de plástico agujereada. «Escuchadme bien», dijo Pilar mientras se masajeaba los pies doloridos. «Carmen ahora es una persona importante. Seguro que le aterra que los periodistas se enteren de que tiene una suegra abandonada. Iremos allí, montaremos un escándalo. Yo fingiré un desmayo. Vosotros llorad a gritos. La clave es avergonzarla hasta que nos dé un cheque en blanco para que nos callemos». Un plan brillante en su estupidez. Olvidaban un detalle crucial. Yo ya no era la Carmen de antes, a la que se podía asustar con amenazas de pecado o el qué dirán. Pero, por supuesto, ellos no lo sabían. Estaban ocupados preparando su vestuario. Raquel, que normalmente no salía de casa sin las cejas perfectamente delineadas, hoy se había dejado el pelo sin peinar para parecer desaliñada. Incluso se había puesto polvos de talco de cualquier manera para parecer pálida, como si estuviera desnutrida, aunque últimamente lo estuviera de verdad. A Javier, el exmarido sin rumbo, le obligaron a ponerse una vieja camisa descolorida con un roto en la axila. Los pantalones le quedaban cortos, mostrando sus tobillos delgados. Un atuendo perfecto para respaldar la narrativa del marido agraviado por una esposa cruel. La propia Pilar eligió el vestido más andrajoso que tenía, con 2 botones arrancados, y deliberadamente no se puso calzado decente, solo unas chanclas finas de un color indefinido entre azul y negro por la suciedad. «Recordad las instrucciones», dijo Pilar con fervor. Nadie sonríe.
cara larga y ojos llorosos. Si hace falta, Javier, ponte un poco de Vicks VapoRub bajo los ojos para que parezca que has llorado toda la noche. Javier asintió, resignado. Ya no tenía fuerzas para oponerse. El hambre dominaba su juicio. En su mente, si el plan funcionaba, hoy podría comer estofado de ternera hasta hartarse, en lugar de arroz con tomate. Su viaje al hotel fue toda una odisea. Tuvieron que hacer 3 transbordos en autobús, apretujados entre pasajeros que llevaban pollos y verduras del mercado. El olor de sus cuerpos, que llevaban días sin ducharse por pereza de hacer cola en el baño comunitario, se mezclaba con el sudor y el polvo de la calle. Raquel estuvo a punto de vomitar varias veces, pero Pilar la animaba con la promesa de los millones que, según ella, estaban a punto de conseguir. Al llegar frente al hotel, la magnificencia del edificio casi los intimida. La enorme lámpara de araña del vestíbulo parecía intimidante para alguien que solo llevaba monedas en el bolsillo. Coches de lujo dejaban a invitados impecablemente vestidos. Los guardias de seguridad de la entrada, con uniformes más caros que la suma de la dignidad de los 3, se mantenían firmes. Pero el hambre y la codicia son un combustible poderoso. Pilar respiró hondo, puso su cara más desdichada y les hizo una señal a sus hijos. «Vamos, empieza la función», susurró. Se dirigieron a la entrada principal. Por supuesto, no habían dado ni 5 pasos cuando 2 guardias de seguridad les cortaron el paso. Era lógico. Su apariencia era más la de mendigos perdidos que la de invitados. «Disculpen, señores. Está prohibido mendigar en el hotel», dijo uno de los guardias con firmeza. «Por favor, abandonen el lugar antes de que llamemos a la policía». Este era el momento que Pilar esperaba. En lugar de irse, se dejó caer al suelo de mármol. ¡Plaf! El sonido fue bastante fuerte. «¡Ayuda, ayuda!», gritó Pilar con voz estridente, rompiendo la calma del vestíbulo. «No soy una mendiga. Soy la suegra de la anfitriona de este evento. Carmen. Carmen no era mía. Sal. Qué cruel eres dejando que echen a tu madre como a un perro». Su actuación fue magistral. Si existiera un Goya a la reina del drama callejero, Pilar se lo llevaría. Raquel se arrodilló a su lado, abrazándola y llorando a pleno pulmón. «Mamá, ten paciencia, mamá. Carmen ha cambiado mucho. Ya se ha olvidado de nosotros», sollozaba, sus lágrimas de cocodrilo fluyendo gracias al Vicks VapoRub. Javier se quedó detrás con cara de pena, retorciéndose las manos como el marido más desvalido del mundo. «Disculpen, señores. Solo queremos ver a mi mujer. La echo de menos», le dijo al confundido guardia. El alboroto atrajo la atención de todos en el vestíbulo. Los invitados que llegaban se detenían, susurrando y señalando. Empezaron a aparecer móviles grabando la escena. Esto era lo que Pilar quería: hacerse viral. Estaba segura de que cuantas más grabaciones hubiera, más acorralada estaría yo. En su cabeza, ya me imaginaba saliendo corriendo, arrodillándome a sus pies, pidiendo perdón y ofreciéndole un maletín lleno de dinero para que se callara. Dentro del salón, mi asistente personal, Laura, se me acercó con cara de pánico. «Señora Carmen, hay un escándalo en la entrada. Ha venido la familia de su exmarido. Están gritando y tirándose por el suelo. Los de seguridad quieren echarlos, pero los periodistas se están acercando. ¿Qué hacemos?», sonreí levemente. Lo había previsto. Si los echaba a la fuerza, se crearía la narrativa de la rica arrogante que oprime a los pobres. A los medios les encantan esas historias. Y Pilar conocía ese punto débil. Pero Pilar olvidaba que estaba jugando al ajedrez con quien movía todas las piezas. «No los eches, Laura», respondí con calma. «Déjalos entrar». Laura me miró boquiabierta. «¿Entrar, señora? Pero huelen mal y nos dejarán en ridículo. Van a arruinar el evento. Confía en mí. Si no lo solucionamos ahora, seguirán siendo un problema para siempre. Déjalos entrar. Llévalos al escenario principal. Y dile a seguridad que los traten como a invitados VIP que han llegado tarde», ordené con firmeza. Laura asintió, dubitativa, y corrió hacia la entrada. Volví a mirar el imponente escenario con su gran pantalla detrás. En principio, debía proyectar un vídeo corporativo, pero parecía que tendría que cambiar el contenido. Le hice una seña al técnico. «Prepara el archivo de respaldo que te di esta mañana». «Espera mi señal», le dije por el pequeño micrófono de mi solapa. El técnico me hizo un gesto de aprobación. De vuelta en el vestíbulo, Pilar seguía con su espectáculo. «Carmen, sal. No te escondas detrás de tu dinero. Recuerda el pecado, Carmen». Sus gritos eran cada vez más fuertes, sintiéndose envalentonada al ver que la grababan. Algunas señoras de la alta sociedad, que no conocían la historia, empezaron a mirarla con lástima. «Pobrecita, que no era más desalmada», susurró una de ellas. Al oírlo, el ánimo de Pilar se encendió aún más.
Sentía que había ganado la opinión pública. De repente, Laura apareció entre la multitud, y con una sonrisa forzada, se dirigió a Pilar. Disculpe, ¿es usted la suegra de la señora Carmen? Por favor, pasen. La señora Carmen los está esperando dentro. Tiene muchas ganas de verla. Al oír eso, el llanto de Pilar se detuvo en seco. Se miró con Raquel y Javier, sus ojos brillando de victoria. ¿Veis? ¿Qué os dije? Le susurró Pilar a sus hijos mientras Laura la ayudaba a levantarse. Tiene miedo. Tiene miedo de que la avergoncemos más. Pronto nadaremos en dinero. Los tres entraron siguiendo a Laura con la barbilla bien alta, como si fueran los dueños del lugar, aunque su olor corporal hacía que algunos invitados se taparan la nariz al pasar. Javier intentó arreglarse el pelo con un poco de saliva, esperando parecer más presentable. Raquel miraba con desdén a las invitadas bien vestidas, pensando, «Esperad y veréis. Mañana llevaré un vestido más caro que los vuestros». Cuando se abrió la puerta del salón principal, el aire fresco del aire acondicionado y el delicioso aroma de la comida los recibieron. Los ojos de Pilar se abrieron como platos ante el lujo interior. El estómago de Javier rugió sin pudor. Atravesaron la multitud de invitados, que ahora los miraban en silencio. Yo estaba de pie en el escenario, sosteniendo un micrófono, observando su llegada con una sonrisa indescifrable. Caminaron hacia mí con una confianza desbordante. Pilar incluso saludó a los periodistas, que inmediatamente enfocaron sus cámaras hacia ellos. Creía que era su alfombra roja. Al llegar frente al escenario, Pilar soltó a Laura y reanudó su drama. Me señaló. «Carmen, por fin te atreves a dar la cara. Míranos. Mira a tu madre. Nos morimos de hambre, nos han echado a la calle, mientras tú te das un festín. ¿Dónde está tu conciencia?» Su voz resonó por los altavoces. Los periodistas se abalanzaron. Los flashes de las cámaras parpadeaban sin cesar. Javier aprovechó para gritar. «Carmen, ¿aún te atreves a llamarte esposa? Dejas que tu marido duerma en el suelo mientras tú disfrutas de hoteles de lujo. ¡Eres una pecadora!». Raquel no se quedó atrás. «Devuélvenos lo que es nuestro. Te has quedado con toda la fortuna de Javier». El ambiente se caldeó. Los invitados susurraban. Mi reputación estaba en juego, pero no me inmuté. Dejé que vomitaran toda su bilis. Cuanto más hablaban, más hondo cavaban su propia fosa. «¿Ya habéis terminado?», pregunté por el micrófono con una voz suave pero firme que silenció la sala. «Gracias por haber venido desde tan lejos. Vuestra actuación ha sido magnífica. Aprecio el esfuerzo». Pilar resopló. «Déjate de tonterías. No necesitamos tus falsas amabilidades. Queremos justicia. Exigimos una compensación, o no nos moveremos de aquí y seguiremos gritando hasta que todo el mundo sepa lo cruel que eres», amenazó. «Una compensación, ¿eh?», asentí, como si considerara una oferta. «Bueno, ya que habéis pedido la atención de todos, ¿qué tal si vemos primero vuestros méritos como mi familia? Para que sea justo. Y todos los aquí presentes sepan qué clase de justicia reclamáis». Sin esperar respuesta, levanté la mano derecha, dando la señal al técnico de luces y pantalla. «Por favor, pon el vídeo. Volumen al máximo». Las luces del salón se atenuaron. Todas las miradas se dirigieron a la pantalla gigante detrás de mí, que comenzó a iluminarse. Aún no se daban cuenta de que lo que se iba a proyectar no era un aburrido vídeo corporativo, sino un cortometraje documental titulado La avaricia. La sonrisa de victoria en el rostro de Pilar aún perduraba antes de congelarse en una expresión de horror que jamás olvidaría. El acto final acababa de comenzar y, esta vez, no habría piedad. La pantalla gigante detrás de mí, que normalmente mostraba gráficos de ventas o fotos de platos, se convirtió en el cine más cautivador de la historia. La luz del proyector iluminó la sala, mostrando una imagen de una claridad asombrosa. Nunca he escatimado en calidad, y eso incluye las cámaras de seguridad que instalé en cada rincón de mi antigua casa. La intención original era la seguridad contra ladrones, pero resultaron ser más útiles para grabar las fechorías de los parásitos que dormían en la habitación de invitados. Al primer segundo de reproducción, el murmullo de la sala cesó, dando paso a un silencio sepulcral. Todas las miradas estaban clavadas en la pantalla. La escena de apertura mostraba el salón de mi casa, con la fecha y la hora claramente visibles. Allí apareció la figura de Pilar, entrando a hurtadillas en mi dormitorio mientras yo me duchaba. Con una agilidad sorprendente para alguien que siempre se quejaba de la espalda, sus manos arrugadas abrieron mi cartera, sacaron varios billetes morados y los escondieron en su sujetador con una sonrisa maliciosa. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Las señoras que antes sentían lástima por Pilar, ahora se tapaban la boca, mirando con asco a la mujer que permanecía paralizada frente al escenario. El rostro de Pilar, antes rojo de ira, ahora era de un gris ceniciento. Quería gritar,
negar, pero su lengua estaba paralizada por la evidencia irrefutable. Sin dar tiempo a que nadie respirara, el vídeo cambió de escena. Ahora, la estrella era Raquel. Se la veía en el lavadero, sosteniendo uno de mis vestidos de seda favoritos. En lugar de lavarlo, cortó las axilas con unas tijeras mientras se reía sola. Para que aprenda esa tacaña a ver si va a la oficina con el vestido roto, se la oyó decir claramente. Los abucheos comenzaron a oírse desde el fondo. ¡Qué cuñada más sinvergüenza! ¿Encima de vivir de gorra? ¡Va! ¡Y le destroza la ropa!, gritó un invitado. Raquel temblaba, intentando esconder la cara con su pelo enmarañado, pero ya era tarde. Todos habían visto su verdadera cara. El acto final fue la traca definitiva. El vídeo saltó a la noche de la expulsión. El audio era nítido, capturando cada matiz de su arrogancia. Se oyó la ya legendaria voz de Pilar. «Dame tu sueldo. Lo administraré yo. Para ti. Con 50 euros para compresas tienes de sobra». Su voz resonó por todo el salón, seguida de las carcajadas crueles y despectivas de los tres. Silencio. Pero esta vez era un silencio de horror. Los invitados, gente educada y con principios, sentían náuseas al presenciar tal comportamiento. 50 euros, dije por el micrófono, rompiendo el silencio. Ese es el precio que le pusisteis a mi trabajo. Y ahora venís aquí, os revolcáis por el suelo exigiendo una fortuna que no os pertenece, gritando que la mala soy yo. Negué con la cabeza. No sois las víctimas. Sois los verdugos cosechando lo que habéis sembrado. De repente, Pilar gritó histéricamente. Es mentira, es un montaje. El vídeo está editado. Esa es una embustera. Pero nadie la creyó. La expresión de pánico en sus rostros durante la proyección era la prueba más contundente. Los periodistas que antes estaban listos para defender a la familia oprimida ahora se volvieron contra ellos. Los flashes de las cámaras acribillaron el rostro de Pilar, cegándola y sumiéndola en un pánico aún mayor. Las preguntas incisivas comenzaron a llover. Señora, ¿es verdad que le robaba a su nuera? Javier, ¿por qué se reía mientras humillaban a su mujer? Raquel, ¿por qué le destrozó el vestido a su cuñada? Javier intentó huir, tirando de su madre y su hermana, pero estaban rodeados por una multitud que los juzgaba con la mirada. El sudor frío le corría por la frente. Me miró con ojos suplicantes. Carmen, por favor, diles que es un malentendido, susurró. ¿Un malentendido? Me reí. Javier, robar no es un malentendido, es un delito. Falsificar una firma para un préstamo tampoco es un malentendido. Es un crimen. Justo después de decir eso, 4 policías uniformados entraron en la sala, acompañados por mi abogado. El rostro de Javier se volvió blanco como el papel. Sus rodillas temblaban. La policía se detuvo frente a él. «Buenas tardes, ¿es usted Javier Prieto?», preguntó un agente. Javier solo pudo asentir débilmente. Hemos recibido una denuncia por presunta falsificación de documentos y fraude en préstamos online utilizando la identidad de la señora Carmen sin su permiso, además de apropiación indebida de fondos familiares. También tenemos pruebas de hurto por parte de la señora Pilar y daños a la propiedad por parte de la señora Raquel, continuó el policía, mostrando una orden de arresto. El mundo se derrumbó sobre la cabeza de Pilar. Soñaba con irse con un maletín de dinero, y ahora se la llevaban en un coche patrulla. «¡Yo no he hecho nada! ¡Ha sido mi hijo!», gritó, intentando sacrificar a su propio hijo para salvarse. Javier la miró con incredulidad. La madre a la que había defendido a capa y espada ahora lo abandonaba. «Usted también tendrá que acompañarnos a comisaría como presunta autora de un delito de hurto», dijo el policía con frialdad. Una agente se acercó a Pilar para detenerla. Raquel se derrumbó en el suelo, llorando y suplicando. «Por favor, no me lleven a la cárcel. Soy joven. Solo le hice un roto a un vestido». La escena era a la vez patética y gratificante. Las 3 personas que antes caminaban con arrogancia por mi casa, ahora eran arrastradas como delincuentes ante cientos de testigos. Su honor había sido desnudado y despellejado por sus propias acciones. Los invitados aplaudieron mientras la policía se los llevaba, como si presenciaran el final de una obra de teatro con villanos detestables. Vi la espalda encorvada de Javier mientras se lo llevaban. La espalda del hombre, al que una vez amé, y que se convirtió en mi mayor fuente de dolor. Sentí una ligera opresión en el pecho, no de nostalgia, sino de lástima al ver lo bajo que puede caer un ser humano por no controlar su avaricia. Justo antes de que la puerta se cerrara, Pilar se giró y me miró con odio y desesperación. Pero de repente, su cuerpo se tensó, sus ojos se pusieron en blanco y su boca se torció. Se desplomó en brazos de la agente. «Mi compañera. Se desmaya». «¡No! ¡Está convulsionando!», gritó la policía. El pánico se apoderó de la entrada. Pilar estaba sufriendo un derrame cerebral.
Su cuerpo no había podido soportar el shock. Desde el escenario suspiré. El karma tiene formas curiosas de actuar. Le hice una seña a Laura para que apagara la pantalla y volviera a encender las luces. Disculpen la interrupción, señoras y señores, dije con calma. Continuemos con el almuerzo. Para mí, el espectáculo había terminado. Lo que quedaba era el proceso legal y un futuro sombrío para aquellos que no supieron ser agradecidos. El tiempo pasó, implacable. 3 años desde aquel vergonzoso incidente en el hotel. Hoy, una llovizna fina mojaba las calles de la ciudad. Yo iba sentada en el asiento trasero de mi coche, sonriendo, mientras mi marido, Marcos, le leía un cuento a nuestra hija de 2 años. Él no era un empresario millonario, solo un humilde profesor de arquitectura, pero su corazón era inmenso y sabía cómo valorar a una mujer. El coche pasó por un barrio marginal. De reojo, vi una escena que me encogió el corazón. Frente a un bar mugriento, una mujer delgada y demacrada fregaba una pila de platos sucios junto a una alcantarilla. Su rostro parecía mucho más viejo de lo que era. Era Raquel, la que antes presumía de bolsos de imitación, ahora era una friegaplatos a sueldo. La dueña del bar, una mujer corpulenta, le gritaba, señalando una mancha. Raquel solo agachaba la cabeza. ¿Dónde estaba la Raquel arrogante, enterrada bajo una montaña de platos sucios y la dura realidad? Sabía que su sueldo diario no era para maquillaje, sino para pañales de adulto y medicinas baratas para su madre. Sí, Pilar seguía viva, pero en condiciones peores que la muerte. El derrame cerebral la dejó hemipléjica. Yacía en un colchón fino en su piso patera, mirando un techo lleno de humedades. Su boca, antes un arma afilada, ahora estaba torcida y apenas podía hablar. La única persona que la cuidaba era Raquel, la hija a la que había enseñado a ser arrogante y caprichosa. Ahora Raquel tenía que bañarla, cambiarle los pañales y darle de comer puré. Me contaron que Pilar lloraba a menudo por las noches, quizás arrepentida, quizás añorando la vida cómoda de mi casa. Pero el arrepentimiento no rebobina el tiempo. Su hijo predilecto, su esperanza, ahora estaba en la cárcel. Javier fue condenado a 3 años por falsificación y fraude. En prisión, decían, se había convertido en el blanco de los demás presos por su carácter débil. El antiguo señorito ahora tenía que dar masajes al jefe del pabellón a cambio de un cigarro o un poco más de comida. Su cuerpo estaba en los huesos, su piel oscura y su mirada vacía. Hace un año recibí una carta suya, llena de súplicas y promesas de amor. Decía que había cambiado y me rogaba que lo visitara. «Echo de menos tu comida, cariño», escribió. La leí y la quemé. ¿Echaba de menos mi comida? Qué gracioso. Antes la tiraba porque le faltaba sal. Ahora, que disfrutara de su nostalgia con el rancho de la cárcel. «Cariño, ¿qué miras?», preguntó Marcos, sacándome de mis pensamientos. «Nada, amor, solo el pasado, que ya queda muy atrás en el retrovisor». Marcos asintió. «El retrovisor es para mirar de vez en cuando y tener cuidado, pero si te quedas mirándolo, te estrellas». Nos reímos, una risa feliz y sincera. El coche siguió adelante, dejando atrás a Raquel, luchando con el jabón y la grasa. Ya no sentía rencor, pero tampoco iba a bajar a ayudarla. Ya les había dado la lección más valiosa, la independencia. Que aprendieran a ganarse la vida y a valorar lo que cuesta ganar esos 50 euros de los que tanto se rieron. El karma es curioso. No necesita dirección ni código postal, y nunca se equivoca de destinatario. Para Pilar, Javier y Raquel, el karma ya no era un concepto abstracto, sino su compañero de cama cada noche, recordándoles que cada acción tiene un precio, y la factura se paga, al contado o a plazos, para toda la vida. Al llegar a casa me recibió el aroma de la comida de la nueva asistenta. Mi hogar ahora estaba lleno de vida. Ya no había una suegra exigente, ni un marido vago, ni una cuñada envidiosa. Solo la risa de mi hija y las conversaciones con Marcos sobre nuestras próximas vacaciones. Me senté en el sofá, recordando la frase de Pilar. 50 euros para compresas. Antes me dolió, ahora me parecía un chiste histórico. Con lo que gano en un minuto en uno de mis restaurantes, podría comprar todas las compresas de un supermercado, pero lo importante no era el dinero, sino la dignidad que logré salvar. Cogí mi móvil, abrí la aplicación del banco y realicé mi transferencia mensual rutinaria. No a la cuenta de Pilar, por supuesto, sino al orfanato donde mi dinero es realmente útil. La vida sigue. Los que quedaron en el pasado, que observen desde la distancia cómo el árbol que intentaron talar ahora es más alto, más frondoso y da frutos dulces, frutos que ya no podrán probar.